Y bueno, muchachos, vamos a hablar de Talleres, vamos a hacer el análisis del partido. Es cierto, estamos no tan jugados, pero sabemos que juega Belgrano más tarde, a las 10 de la noche. Pero vamos a hacer el análisis como claramente merece Talleres después de la primera fecha, después de haber jugado la primera fecha del torneo local, del torneo de apertura. Un Talleres que le tocaba medirse a Newell's en condición de local, en el Kempes, delante de su gente. Ya de antemano decimos la victoria de Talleres, claramente 2-1. Vamos a detallar medianamente esa victoria. Un Talleres que la verdad jugó con jugadores nuevos. Básicamente sacó como uno de sus principales refuerzos en el ataque, que era Ronaldo Martínez, de titular, bastante bien. Y con alguna que otra novedad sacó Tevez en el 11, ¿no? La verdad, vamos ya a empezar a hablar un poco del partido. Un Talleres que jugó bien. Acá nadie dice nada. Para mí jugó bien Talleres. Jugó bien. Es cierto, por momentos te genera esa sensación de decir, ojo, porque un error tonto, una distracción mínima te puede perjudicar el partido. Pero dentro de todo, Talleres jugó bien. Me gustó cómo jugó, la verdad. Y que tendría que haber jugado así, en pocas palabras, el año pasado. ¿Qué pasó el año pasado? Pasaron 5 técnicos en 6 meses. Ahí ya te dice un poco todo. Y que la verdad, la imagen que se dio anoche fue completamente diferente a la imagen que se dio en general del 2025. La verdad, las cosas como son. Para mí fue una imagen completamente distinta a la que se solía ver en el Kempes. Así nada, más allá de eso, Talleres jugó bien. Me gustó cómo lo planteó Tevez honestamente el partido. La verdad, 10 de 10. Vamos a hablar un poco del 11. Básicamente, casi ya tiene el 11 titular, sacando dos variantes, honestamente. Sacando dos jugadores que ya vamos a hablar de ellos. Pero un Talleres que sale con R en el arco. Obviamente no tenés ninguna que otra variante. El propio Tevez creo que lo termina diciendo en conferencia de prensa. Tanto Barbie como el otro arquero de la reserva van a ser tenidos como segundas opciones, como otras alternativas. Pero el titular va a ser Herrera. Yo creo que ahí vamos a ver qué pasa. Todavía hay que ver si Herrera se termina yendo de Talleres en este mercado. Si no, veremos qué pasa con el jugador. Pero sale con Herrera en el arco. Shot, Catalán, Palomino, Báez. Yo creo que era algo muy lógico, honestamente. Era la dupla que terminó el año pasado. Eran los 4 defensores que terminaron el año pasado. Ibas a comenzar con los 4 de todas formas. Lo vuelvo a insistir. Para mí lo que tienen que hacer Talleres hoy en día es buscar tanto un 3 o el puesto de Báez y un número 4 y un lateral por derecha. Por lo menos para generarle competencia tanto a Shot como a Báez. Me gustaron los dos. No te digo que jugaron un partidazo, pero por lo menos generarle algo de competencia que sea una competencia sana más que nada. Después la línea de 3, acá acerté 2. Obviamente dije que iba a jugar Ortegoza, dije que iba a jugar Galarza. Pero el que más me sorprendió fue la incorporación de Gómez. Pero que dentro de todo jugó bien. El medio campo jugó con una 4-3-3. Claramente también como iba a jugar a Talleres, como se iba a posicionar básicamente. Pero jugaron bien los tres. Me gustó mucho más, un poco más Galarza honestamente que los dos anteriores. Me gustó mucho más Galarza que Ortegoza y que Gómez. Ortegoza para mí, saben perfectamente que Ortegoza es un jugadorazo. Yo lo he defendido en modo de oportunidad, porque cuando Talleres estaba en un punto crítico que por lo menos no generaba nada aunque fuera de afuera del área, Ortegoza por lo menos intentaba. Ortegoza jugó bien. Lástima ese gol que se pierde, esa asistencia, ese posible gol, creo que era gol de Rick si no me llevo a equivocar, que era un gol cantado, era un pase a la derecha y ya era el 2-0, te ibas 2-0 tranquilamente. Y ahí te cambia un poco la cosa, te cambia un poco los niveles. Hasta te puede haber dicho que era un 3-0 cómodamente el partido, pero bueno, más allá de eso, me gustó el partido de Ortegoza. El partido de Gómez, yo creo que para mí, con el tiempo se va a ir adaptando a tener un poco más de minutos, ser un poco más regular en cuanto a la tenencia de minutos. Pero yo creo que dentro de todo jugaron bien tanto Ortegoza como Gómez. Pero para mí
me gustó mucho más Galarza que los otros dos, que tanto Ortegos y Gómez. Y después el tridente con una novedad que la verdad le pegó muy bien, le atinó muy bien Tevez con esta novedad, y es Rick por la izquierda, Ronaldo Martínez, que debut y gol, ya debut goleador. Obviamente sabemos la calidad que tiene Ronaldo Martínez, es un delantero que por algo Talleres lo compró, es un delantero que lo necesitaba Talleres honestamente, y que la verdad le terminó saliendo muy bien. Y después, una novedad, la novedad, yo creo la principal novedad, es la incorporación de Giovanni Baroni, de 17 años, que si algún hincha de Talleres llegó hasta acá este tramo, que me deje en los comentarios si ya tuvo una convocatoria anteriormente el año pasado, si ya fue convocado con el equipo de primera, aunque sea en el banco de suplentes, porque es la primera vez que escucho tanto su nombre como lo veo en el puesto de alineación, ya sea de titular o de suplente. Es la primera vez que lo veo a Baroni convocado para Talleres, honestamente. Y que la verdad, lo vuelvo a insistir, esta era la apuesta que Tevez arriesgó y le salió perfecto. Porque Baroni la rompió. Si fuera por mí, yo te digo, los que más sobresalieron, pero los que más se llevaron el foco fueron Martínez, claramente por el gol, porque su debut y por lo que venía haciendo en Platense, y Baroni, para mí. ¿Por qué? Porque fue la novedad, la sorpresa. Tevez apostó por él, arriesgó un poco, tanto su integridad, tanto la imagen de Tevez, arriesgó un poco, como también podría haber arriesgado la imagen de Baroni si no le salían bien las cosas. Pero la verdad, Baroni jugó muy bien. He visto el resumen del primer tiempo, cómo participaba. El segundo tiempo de Baroni fue perfecto. Asistencia a Ronaldo Martínez, que dupla. Yo vuelvo a insistir, si Baroni sigue con ese nivel, sigue con lo que demostró anoche, y Martínez sigue atinado al gol, porque esta vez fue un solo gol, pero no me sorprendería que podría haber hecho 2 goles mínimo. Me sorprendería mucho y me gustaría seguir viendo esta dupla Baroni Martínez, por lo menos en el ataque. Pero lo dicho, un pibe de 17 años juega su primer partido como titular delante del hincha de Talleres, delante de su propia gente, seguramente fueron sus amigos, su familia, imagínate la presión que tenía, y el tipo jugó como si hubiera tenido 30 años de experiencia jugando en el fútbol profesional. La verdad, es para aplaudirlo de Tevez, no solo a Tevez, sino que a Baroni, que después se fue aplaudido por la calidad que tuvo. Porque el chabón jugó, el pibe jugó tranquilamente como si estuviera jugando en la reserva, como si estuviera jugando básicamente en el club de barrio, en el club donde comenzó capaz. Pero la verdad, muy bien lo de Baroni. Yo creo que si el pibe sigue manteniendo esa consistencia y se mantiene enfocado en el fútbol y no en otras cosas extra futbolísticas, si no se enfoca en otras cosas afuera de la cancha, yo creo que para mí Baroni va a ser un crack total de Talleres, y ojalá pegar el salto a otro lado, ya sea al exterior, a un club más grande, capaz de Argentina, capaz de Brasil, capaz, uno nunca sabe, pero ojalá le vaya bien a Baroni. La verdad, demostró mucho, demostró capacidad y muy buen profesional dentro de todo. Ojalá, llegamos a una fecha, tampoco que ya tirar papitos al aire, pero lo que se vio, con lo poco que se vio en esta primera fecha de Baroni, convence dentro de todo, y ojalá que siga así, ojalá que se mantenga por ese ritmo y mejorando día tras día. Después los cambios, entra Bartichotto con el número 10, y acá también aparece otro dilema, lo importante que es Bartichotto para los segundos tiempos. Es un jugador clave para los segundos tiempos, para el segundo tiempo más que nada. Es rápido, tiene cuerpo, tiene buen remate, tiene calidad tranquilamente. Entra y marca una asistencia. Minuto casi sentenció casi el partido más o menos. Claro, minuto 86. Se pone 2-0, pero lo vuelvo a repetir. Este partido, si no hubieran perdonado lo que perdonó Ortegos en un momento, o por lo menos si hubieran estado un poquito más acertados, porque por lo que estoy viendo, un total de 17 remates para Talleres, 10 para Newell's, 6 remates entre los 3 palos para el conjunto cordobés, para el equipo de Córdoba. Pero eso sí, la posesión dominó completamente Talleres, lo cual eso habla bien, por así decirlo, del esquema que está planteando Tevez, de ser un equipo más de tenencia de la pelota.
Así que lo que digo, Talleres anoche lo jugó bien, demostró carácter, obviamente o era un empate o lo ganaba Talleres, porque si te lo ganaba Newell's, sobre todo este Newell's, por más de que esté la dupla Orsi Gómez, si te lo ganaba este Newell's que no tiene la gran cosa, ya te daba esa sensación de preocupar, ya de por sí la preocupación iba a ascender escalones importantes. Entonces lo que digo, un Talleres, en resumen, Talleres jugó bien, suma 3 puntos valiosos en la primera fecha, te sirve mentalmente para los próximos partidos. Ahora Talleres le toca jugar en el Amalfitani, si no me voy a equivocar, contra Vélez, partido difícil, tiene partidos complicados por delante. Vélez, Platense, es cierto, no es el mismo Platense que el año pasado, pero tiene buenos jugadores y es buen plantel. Y después el tercer partido, bueno, en realidad los 4 próximos partidos de Talleres por Liga Argentina, porque después está la Copa Argentina de por medio, son, bueno, ya hablamos, Vélez, Platense, Lanús y Gimnasia de Mendoza. Lado positivo, contra Platense y contra Gimnasia de Mendoza los jugás de local. Contra Vélez en el Amalfitani te puede generar una complicación extra porque juegas de visitante, pero vamos a ver cómo se maneja Talleres a lo largo de estos días. Y después visitar a Lanús en la Fortaleza, ahí ya va a ser un partido lindo de ver y a ver de lo que está hecho Talleres, honestamente, sobre todo este equipo. Así que nada, muchachos, en resumen, Talleres ganó una primera fecha que dentro de todo muy positiva, vimos caras nuevas, vimos a un jugador que tranquilamente, si se mantiene enfocado en el fútbol y obviamente si lo saben manejar, y si obviamente si Tevez lo sabe manejar, estaríamos hablando de un jugador importante no solo para Talleres, ojalá sea para en un futuro para a nivel mundial, ojalá, bueno, no mundial, pero que ojalá llegue lejos, honestamente, Baroni. Estamos hablando de Baroni más que nada. Y nada, vimos la novedad que es Baroni, un Talleres que gana en la primera fecha, lo ganó bien, merecía un poquito más, honestamente. Talleres, es cierto, sufrió en más de una oportunidad, pero para mí, comenzar de esta forma para Talleres, yo creo que es lo ideal. Ganas 2-1, delante de tu gente, ya está, ahora centrarse en Vélez. Punto final. Así que nada, muchachos, vamos a dejar acá el video. Lo que les pido al final de cada video es dejar su me gusta, sus opiniones en la caja de comentarios, suscribirse, activar la campanita, compartir el video, compartir el canal. Se los agradecería un montón. Y nada, muchachos, nos reencontramos en el siguiente video. Chao, chao.